Las tres preguntas que se plantean en este ejercicio requieren hacer un análisis de la gráfica que se nos está entregando. Veamos la primera pregunta. Dice, determinar si es que es cierto que f de x es menor o igual que g de x para todos los valores encontrados entre menos 4 y 4. ¿Se cumplirá? Podemos notar por la gráfica de que desde el 0 al 4 sí se cumple, puesto que la gráfica de f, que es la roja, está por debajo de la gráfica de g. Pero no ocurre así en el intervalo de menos 4 a 0, ya que en esta parte la función g, que es la azul, es claramente menor que f, está debajo. Entonces, a partir del análisis gráfico, podemos determinar que esta afirmación es falsa. Pero ahora, para hacer una justificación algebraica, podríamos dar un contraejemplo. Podríamos tomar cualquier valor que está en la parte del menos 4 al 0. Por ejemplo, tomemos el valor menos 1. Reemplacémoslo en cada una de las funciones y veamos si efectivamente se cumple lo contrario. Es decir, que g de x sea menor que f de x. Entonces reemplacemos f de menos 1 es igual a 1 dividido en raíz de 4 menos valor absoluto de menos 1. Eso es igual a 1 dividido en raíz de 4 menos 1. 4 menos 1 es 3. Entonces tenemos 1 dividido en raíz de 3. Por otra parte, si reemplazamos el menos 1 en la segunda función, tenemos g de menos 1 es igual a menos 1 más 1 dividido en 2, lo que nos da 0 dividido en 2, que es 0. Un tercio es claramente mayor que 0. Entonces, para este caso, tenemos que f de menos 1 es mayor que g de menos 1. Entonces, claramente, la afirmación no se cumple para todo x que está en el intervalo de menos 4 a 4. Luego, la afirmación es falsa. Veamos ahora qué sucede en la segunda pregunta. En la segunda pregunta, se nos pide encontrar un número c mayor que 2 que se cumpla que f de x sea menor o igual que g de x para todo c que se encuentre en el intervalo de 0 a c. ¿Se cumple esto? Desde luego que se cumple. Podemos verlo a partir de la gráfica, puesto que la gráfica de g está siempre por arriba de la gráfica de f en el intervalo de 0 hasta este punto de aquí, que no lo conocemos. ¿Podemos encontrar ese punto? Sí, podemos encontrarlo igualando las dos funciones. Ahora, hacer eso nos permite determinar cuáles son las soluciones, aunque ese no es el problema de este ejercicio. No es la pregunta que se nos está haciendo, pero vamos a determinarla en caso de que se nos preguntara. Así que vamos a determinar f de x igual a g de x para encontrar cuáles son las intersecciones entre estas dos funciones. Entonces, tenemos 1 dividido en raíz de 4 menos valor absoluto de x igual a x más 1 dividido en 2. Ahora, como nosotros se nos pide trabajar en el intervalo de 0 a c, números positivos, podemos tomar x como un número positivo. Por definición, entonces, de valor absoluto, el valor absoluto de x, cuando x es positivo, es simplemente x. Así que podemos sacar las barras. Entonces, nos va a quedar 1 por 2, multiplicando, es igual a x más 1 por raíz de 4 menos x. Ahora, elevamos al cuadrado. Y nos queda 2 es igual a x cuadrado más 2x más 1, 2 al cuadrado, por 4 menos x. Y ahora multiplicando término a término, nos quedará 4 es igual a x cuadrado por 4, 4x cuadrado, más 4 por 2x, 8x,
más 4 por 1, 4, menos x por x al cuadrado, menos x al cubo, menos x por 2x, menos 2x al cuadrado, menos x por 1, menos x. Ahora, este 4 se puede simplificar con este, al pasarlo restando, y tenemos 0 es igual a 4x cuadrado, menos 2x al cuadrado, lo que nos da 2x al cuadrado, más 8x menos x, 7x, menos x al cubo. Esto lo vamos a reordenar ahora, para que nos dé menos x al cubo, más 2x al cuadrado, más 7x. Ahora vamos a factorizar por x. Tenemos x, factor de menos x al cuadrado, más 2x, más 7. A partir de esto, podemos determinar las soluciones. Una solución será cuando este valor de acá sea 0, o sea, x igual 0. Y la otra solución, cuando toda esta expresión cuadrática de acá sea igual a 0. X cuadrado más 2x más 7 igual a 0. Para poder encontrar cuál es ese valor, debemos usar la fórmula general. Como ese es un paso algebraico un poco más largo, lo vamos a omitir. Pero el valor que obtenemos de ahí será finalmente uno solo, raíz de 2 más 1. Y esa es la segunda intersección, que es la que está acá. Entonces podríamos determinar de que todo intervalo que esté desde 0 hasta raíz de 2 más 1, f de x siempre va a estar por debajo de la gráfica de g de x. ¿Qué argumentos nos permiten asegurar eso? Por una parte tenemos la gráfica, que lo muestra claramente, y por otra parte tenemos que las dos funciones son estrictamente crecientes. Como son crecientes, sabemos que si hay intersecciones, solo van a ser estas. Y la función en ningún momento se va a devolver, así que, como ambas son crecientes, podemos asegurar de que una siempre se encuentra bajo la gráfica de la otra. Entonces ya tenemos demostrado de que existe un c tal que f de x sea menor o igual que g de x. Entonces cualquier c que tomemos que sea menor que raíz de 2 más 1 nos puede servir para la conclusión que se nos pide. En la tercera pregunta se nos pide verificar si g de x menos f de x es menor que 0 para todo x en el intervalo de menos 4 a menos 1 abierto. Verifiquemos si se cumple. Notemos que decir g de x menos f de x menor que 0, tomando esta ecuación podemos sumar f de x, así que esto es equivalente a escribir g de x menor que f de x. ¿Se cumple esto? Desde luego que sí. ¿Cómo podemos saberlo? Veamos que la gráfica de f está siempre por arriba del eje de las x, es decir, que siempre es positiva. F de x es mayor que 0 en el intervalo de menos 4 a menos 1, mientras que g de x es siempre negativa en el intervalo de menos 4 a menos 1. Entonces, ¿qué podemos decir? F de x es mayor que 0, pero g de x es menor que 0, es decir, 0 es mayor que g de x. Entonces, por transitividad tenemos f de x es mayor que g de x. Y decir esto es lo mismo que decir que f de x sea mayor que g de x. Entonces tenemos demostrado a partir de la gráfica de que se cumple la condición pedida. G de x es menor que f de x, que era lo mismo que decir g de x menos f de x es menor que 0. Entonces esta tercera pregunta también es verdadera. Ahora, una observación que podemos hacer para los tres ejercicios que resolvimos es el tipo de proposición con el que estábamos trabajando. En todos los ejercicios se nos preguntó si es que todos los valores en un cierto intervalo cumplían con una cierta condición. Por ejemplo, en la pregunta 1 se nos pedía que todos los x en el intervalo de menos 4 a 4 se cumplía que f de x fuera menor que g de x. Ahora, ¿cómo nos podemos asegurar de eso? En el ejercicio 1
Lo que teníamos que demostrar era que una afirmación era falsa. Para demostrar que era falsa, podíamos usar un contraejemplo. Pero para las preguntas 2 y 3, no podíamos usar ejemplos, ya que queríamos demostrar que todos los valores en un cierto intervalo cumplían con una condición. Así que en ese tipo de casos no usamos ejemplos, sino que hacemos un análisis a partir de la gráfica o demostramos por métodos algebraicos que se cumple lo que queremos demostrar. Pero no usamos ejemplos en ese tipo. Así que esa es la forma en general en que se deben trabajar los ejercicios de este tipo.